una segunda parte ya va a ser más rápido. Más rápido, sí. Sí. ¿Otra pregunta? Sí, y ya. Pero ya más leve. Sí, yo creo que ya más leve. A lo mejor esto nos da para más. Pensé que hacer, así que se quería ver. Aquí. Muy bien, pues compañeros, sí, con el micrófono. Sí, bueno. ¿Qué Hola. está pasando? Es que lo pegaste. Hola, si quieren, doctor, nos podemos ir acercando ya para darle inicio a la segunda parte. Espero. Estamos en vivo, estamos en Facebook en vivo. Sí, ya. Bueno, un anuncio. Recuerden que este seminario es mensual. En esta ocasión lo hicimos mensual porque el 14 de febrero fue la muerte de Tangaxón II y hoy es el aniversario luctuoso del paso de Quiroga. No perdamos esta fecha importante en la memoria. Y también es un seminario que está conformado por investigadores. Está la doctora Carmen Ventura del Colegio de Michoacán, el doctor Juan Carlos Cortés Máximo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Mario Lucas de la Universidad también de San Nicolás de Hidalgo, el doctor Gerardo Hernández, que es de la UNAM Morelia, pero en este momento nos pudo acompañar, y su servidora Claudia Jureco, quienes estamos organizando este seminario. Y bueno, la idea es reflexionar no solamente en términos de la historia, en el caso que ya hemos escuchado el tema de Abasto de Quiroga, sino también de los procesos de resistencia de los pueblos originarios frente a todas estas nuevas cuestiones políticas, organizacionales y sobre todo de conversión al cristianismo que se pudieron haber presentado, ¿no? O sea, actualmente en Michoacán tenemos muchos santuarios, ¿no? Donde acude gente, millones de gentes, incluso cientos, como millones quizás, no, cientos, sí. Y a veces la gente pregunta, preguntas que a veces no puedes contestar, pero preguntan, ¿y a qué Dios se veneraba en ese lugar, no? O sea, ¿por qué la gente tiende a tener santuarios tan poderosos como el Señor de Carácuaro, San Juan, el Señor del Rescate en Tzintzuntzan? Y de verdad a veces no sabemos qué contestar porque no podríamos decir que siguen siendo los dioses prehispánicos que están representados por dioses cristianos, ¿no? Sin embargo, hay santuarios muy poderosos donde la gente pues sigue viviendo actualmente. Bueno, yo también en ese sentido. Bueno, disculpen que no me puedo quedar callado. Pero pienso que hay algo muy importante dentro de la religión, en cuanto que si bien es cierto que se sustituye la religión o las formas religiosas prehispánicas, no se acaban por completo, porque dentro de, si bien es cierto que todos los grupos que vienen del norte son llamados chichimecas como un término general, hay que recordar también que la forma de apropiarse del mundo, de la forma de su modo de producción, la gente que viene del norte basa su producción, bueno, su apropiación del medio por la cacería y por la recolección principalmente.
los núcleos y bueno, la agricultura es una agricultura que sirve más que nada para complementar su economía, pero no es la base de su economía. Y por otro lado, la parte que se llama Mesoamérica, que tiene su economía basada en la producción agrícola, y dado que tienen una muy eficiente producción agrícola, pueden lograr hacer una sociedad que es mucho más compleja. Y bueno, nos referimos así en el caso de aquí de Michoacán, o también de Tenochtitlán o todo el Valle de México, con las sucesivas formas culturales. Y bueno, que también en cuanto que pueden tener la tenencia de la tierra como una forma, en forma comunal, esto les da la base de su producción, pero también dentro de toda esta producción material existen una serie de rituales que luego llegan a ser retomados por las culturas llamadas, las culturas posteriores a los españoles, pero que, si bien es cierto, se destruye gran parte de su cultura, gran parte de su cosmovisión. Hay una continuidad y una forma muy clara de la continuidad. Es el que en todo México exista el culto a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe, y que aquí en México hasta existe el nombre de Guadalupe Tonantzin para decirnos hay una continuidad, no se acabó de destruir por completo la cultura, porque la base de la cultura de esta zona era, como eran comunidades más sedentarias, es la agricultura. Y bueno, dentro de la agricultura hay toda una serie de rituales, y disculpen por esto. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues justo un poco la segunda pregunta tiene que ver un poco con esta idea de cómo fueron asimiliadas y contestadas por los nativos estos proyectos como el reto quirodiano, porque obviamente sabemos también que aparte del humanismo de Vasco de Quiroga, pues también hubo movimientos de resistencia, ¿no? O sea, no fue tan horizontal el proceso. Y también en esta reflexión me gustaría que ustedes pudieran darnos como un punto de vista sobre justamente estos puentes, ¿no? Estos puentes de larga duración que se podrían hasta el día de hoy vincular, por ejemplo, con los movimientos sociales de Santa Fe y La Laguna contemporáneos, si es que existen, si es que podemos hablar de continuidad, de rupturas, cambio, transformación. Pero sobre todo nos interesa también escuchar a ustedes el tema de las resistencias, ¿no? Y las apropiaciones de estos modelos, en el caso de Quiroga, en el pueblo hospital. Gracias. Acerca de esta segunda pregunta, en torno a las apropiaciones o las reacciones o la forma en que los nativos purépecha respondieron a la idea de Vasco de Quiroga de fundar el hospital de Santa Fe. Quiero mencionar al menos tres ideas. Una tiene que ver con la conformación del hospital. Vasco de Quiroga, en su memoria y declaración, mejor conocido como el Testamento, estableció que los hospitales deberían de organizarse en función de 4 cuadrillas. En realidad se están refiriendo a 4 barrios. Pero como decía yo en la mañana, en mi intervención, si uno lo ve desde Santa Fe de la Laguna, desde el Hospital de Santa Fe, resulta que Santa Fe
no se fundó con 4 barrios. Hoy día nosotros en efecto tenemos el barrio de San Pedro, San Juan, Santo Tomás y San Sebastián. Pero a lo largo del periodo virreinal, no sabemos desde cuándo, pero un poco después de la fundación de Santa Fe, había un barrio más. Y ese barrio justamente estaba en Pacua, Capacuero. Pacua era el 5.º barrio o la 5ª cuadrilla y se llamaba San Miguel Capacuero. Después, ya en el siglo XVII, siglo XVIII, aparece como San Miguel Guarapo. Hoy día todavía la gente ubica esa zona como dicen San Miguelón o dicen Pacua. Entonces ese era otro barrio que integró el hospital de Santa Fe. Entonces, ¿cómo reaccionó los nativos ante la idea de Vasco de Quiroga de fundar un hospital? Pues reaccionó de una manera, digamos, positiva, digámoslo así, puesto que aportó su precedente organizativo fuerte, en este caso del barrio del pueblo antiguo de Pacua, y le dio una configuración diferente a la que el propio Vasco de Quiroga había establecido en su memoria y declaración. Entonces, esta es una primera idea de cómo nuestros ancestros le dieron una dimensión propia a la organización del hospital, no en función de 4 barrios, sino de 5: San Juan, San Sebastián, Santo Tomás, San Pedro y San Miguel Guarapo. Por otro lado, la respuesta también de nuestros ancestros a la idea de Vasco de fundar un hospital, pues se puede ejemplificar o lo podemos ver en el hecho de que Vasco de Quiroga, como lo decían ya nuestros colegas, profesores, el doctor Rejón, Rodrigo y también Amaru, fue muy sensible a la organización prehispánica de los antiguos michoacanos. Y esa organización previa era el carácter de la tierra, la manera en que se poseía y se usufructuaba la tierra. Entonces, cuando Vasco de Quiroga establece las ordenanzas, como también lo dijo Rejón en su momento, partía en realidad de hechos ya conocidos. Entonces, lo que llevó a la ordenanza era en cierta medida lo que ya venía funcionando en los pueblos de Santa Fe. Desde luego que no todo, pero sí una parte. Y una de esas es la tierra de comunidad. Vasco de Quiroga establece en una de sus ordenanzas que en los hospitales pueblos de Santa Fe deberían todos de poseer y de usufructuar la tierra, de que no debía existir la propiedad privada, de modo que tendría que haber tierras de comunidad, tierras de usufructo colectivo, de posesión colectiva. Entonces, esta idea de la tierra de comunidad y de poseerla y de usufructuarla en forma comunitaria es otra forma de apropiación de los nativos de aquella época, y que el propio Vasco de Quiroga supo muy bien y lo condensó y lo estableció en las reglas y ordenanzas para el gobierno de los pueblos de Santa Fe. Otra idea también que nos permite ver cómo los nativos o nuestros abuelos que vivieron en la época virreinal y que lograron finalmente apropiarse del modelo de organización instaurado, promovido por Vasco de Quiroga, es el hecho mismo que también se establece en las reglas y ordenanzas. Vasco de Quiroga estableció que el gobierno en Santa Fe y la manera de conducirse para la defensa, para la protección de las tierras del hospital, no debía ser de forma aislada. Es decir, no solamente los juramoti o las autoridades, los gobernantes puré, sino también que debían ser acompañados por el cura rector, es decir, por el párroco del pueblo, y además de eso, por el patrón principal
para garantizar la permanencia del hospital, que era el Cabildo Catedral, la catedral que estaba en Valladolid. Entonces, a lo largo del periodo colonial y reinal, los gobernantes, el gobernador, el alcalde, el regidor de Santa Fe se comunicó con el cura rector y con el cabildo de la catedral, con los canónigos, para la defensa de las tierras de comunidad frente al vecino pueblo de Cocupao y luego de Purenchecuaro y luego también acá de Cipiajo. Entonces, esta idea de caminar no de forma aislada, sino en forma colegiada entre cura rector, gobernantes purépechas locales y la iglesia catedral, pues es algo también que podemos explicarlo así, la manera en que los ancestros lograron apropiarse de esa triada y darle sentido al desarrollo y al devenir de la misma comunidad de Santa Fe. Hasta aquí quiero dejar mi intervención. Gracias. Gracias. Sí, antes de dar la intervención, quiero recordar que hace 3 años, aquí en Santa Fe, a los que participamos en un congreso que hubo, un congreso internacional sobre Vasco de Quiroga, hace 3 años en Paspar, culminamos con una visita a Santa Fe, ¿sí? Y pues estuvo Juan Carlos, desde luego, estuvo Rodrigo. Ben, por desgracia, se había puesto malito y no pudo venir, ¿verdad? Y todos los demás vinimos, éramos siempre como unos que serían 30, 40, y aquí en Santa Fe nos agasajaron con un banquete extraordinario. Seguramente varios de los que están se acordarán, hace 3 años, ahí a un lado entre la iglesia y la Guatapera, ahí nos ofrecieron un banquete, así que muchísimas gracias por ese agasajo, ¿verdad? Y gracias también por estar ahora como anfitriones. Bueno, me voy a referir a varios puntos, tocando desde luego también el de la resistencia, pero en primer lugar quiero decir que este punto de la utopía no es exclusivo de Vasco de Quiroga, ¿sí? En realidad, las órdenes religiosas también tendían a eso, ¿sí? A tal grado que un investigador francés, Baudot, ha publicado un libro que se llama La pugna franciscana por México, en donde muestra que efectivamente, ¿verdad?, pues los franciscanos también perseguían esta sociedad ideal con modelos semejantes a los de Vasco de Quiroga, la utopía de Moro, la iglesia primitiva, etcétera, ¿no? Entonces no es exclusivo, que claro, los pueblos de Santa Fe de manera muy singular lo expresan, pero no es exclusivo, tanto así que, por ejemplo, si vemos la organización también de los franciscanos en torno a la figura de Fray Juan de San Miguel, que aunque no puso los hospitales como esto es Santa Fe, pero es una organización de alguna manera que tiende también no nada más a la cuestión de curar a los enfermos, sino tiene que ver también con un espacio para el gobierno autónomo de la población, ¿sí? Y lo mismo los agustinos. Por ejemplo, Fray Diego de Chávez, Fray Diego de Basalenque, en Historia de la Provincia Agustina, nos da una relación muy pormenorizada de cómo estaba organizado en Tiripitío, ¿verdad? El hospital y la comunidad y el gobierno y todo lo demás. Los franciscanos tenían un gran hospital en Acámbaro, pero un hospital también en un sentido amplio, ¿sí? Así es que eso para puntualizar que este proyecto de una reforma de la sociedad, de una reforma de la iglesia, con esta gente nueva que veían que tenía las posibilidades, porque tenía muchas cualidades para ello, por su naturaleza, por su humildad, por su desprendimiento, por su solidaridad, etcétera, ¿no? Entonces, esto es un proyecto más amplio que rebasa con mucho la figura de Vasco de Quiroga. Eso en primer lugar. Luego, en cuanto a la resistencia, yo pienso que la resistencia se dio al origen y a lo largo de todo, pero no tanto frente a la religión,
tanto frente a la religión, que sí algunos sí conservaban sus ídolos y todo lo demás, pero sí, la historia nos muestra que en general, como ya lo mencionó Rodrigo, hubo una aceptación. ¿Por qué? Porque la religión antigua tenía algunos elementos realmente crueles, ¿sí? Y que repugnan a la naturaleza, aunque se pueda dar la explicación que los sacrificios humanos tenían un sentido ritual, ¿no? Pero eran sacrificios humanos, ¿no? Entonces, en general, en ese sentido hubo una aceptación. La resistencia se dio sobre todo a la tierra, es decir, el despojo de la tierra. Y esto fue a lo largo de todo el tiempo hasta nuestros días. Muchas de las luchas aquí de Santa Fe del Obregón, ¿por qué fueron? Por la tierra, que eran los de Quiroga, ¿no? Eso lo sabemos de siempre. Entonces, esta resistencia al apoderamiento de sus tierras, esto sí fue una constante desde los inicios. Y en cuanto a las encomiendas, hemos también de precisar lo siguiente: la encomienda no implica de suyo la posesión de la tierra. No quiere decir que el encomendero de tal lugar ya fuera el dueño de las tierras de ahí, no. Que Juan Infante, por ser encomendero del pueblo de León, ya era dueño de... No. La encomienda, lo que de suyo significa es que el rey, para descargar su conciencia, decía él, es decir, tenía que ver por el buen trato y la evangelización de los indios. Y para ello decía, bueno, fulanito de tal, que fuiste conquistador o que eres uno de los pobladores, te voy a encomendar, ¿sí?, que estés al pendiente del buen trato y de la evangelización de esos indios. Tú no los vas a evangelizar, pero vas a pagar al ministro de culto y evangelización para ello, y a cambio te voy a dar el tributo que ellos me pagarían a mí. Y cuando no se lo pagaban al encomendero, el tributo era a la corona. Entonces en los documentos vemos mucho, este pueblo está en la corona. ¿Qué quiere decir eso? Que el tributo iba derechamente al rey. En los otros casos iba al encomendero. Que claro, frecuentemente el encomendero, a la sombra de la encomienda, se apoderaban de las tierras. A la sombra de la encomienda tenían repartimientos de trabajo de la mano de obra, y con mucha explotación. No todos los encomenderos fueron así. Hay encomenderos de distinta categoría, pero esto para precisar este punto de las encomiendas. Y ahí viene el punto de la resistencia al despojo de la tierra, que es pues largo de explicar. Ahí hay un libro de Felipe Castro Morales que justamente da cuenta de esta situación desde 1600 en adelante, pero ya desde antes pues venía. Ahora, lo que llama mucho la atención en cuanto a la resistencia es que efectivamente pues muchas comunidades se resistían por muchos puntos a aprender la lengua española, ¿sí? Y de los misioneros hubo muchos que se pusieron a aprender las lenguas. Y en el caso de Vasco de Quiroga, la fundación del Colegio de San Nicolás en parte obedece a eso. En el Colegio de San Nicolás, ¿verdad?, los que iban ahí tenían que aprender la lengua, ¿sí? Y además, como también se recibían, al parecer, por no ser la voluntad original de Quiroga, también algunos indios, ellos aprendían ahí la lengua española. Era un intercambio. Y naturalmente todo este asunto de la lengua a través de la dominación española tiene sus altibajos. Había clérigos y religiosos que estaban a favor de la permanencia de las lenguas indígenas y de que los sacramentos se les administrara también en algún momento con explicación en la lengua indígena. Pero hubo otros, sobre todo a partir de la Ilustración en el siglo XVIII, que se empeñaron en castellanizar y prohibían las lenguas indígenas. Eso fue en el siglo XVIII. Y como sabemos, bueno, pues hasta nuestros días existen, digamos, las dos tendencias. Una tendencia que quiere mantener la lengua y otra tendencia que dice, no, es que tenemos que modernizarnos y el seguir con la lengua va a ser un motivo de atraso, etcétera, ¿no? Pero naturalmente aquí lo que es muy importante es la educación. Y he tenido conversaciones con alguien que no vino aquí, Pedro Márquez, ¿verdad?, que se ha empeñado mucho en la educación
por la lengua. Y uno de los puntos que yo le aconsejaba era que ellos están estudiando la lengua, digamos, clásica del purépecha a través de los escritos de este insigno misionero Maturino Gilberti. Hay todo un gran proyecto. Y el purépecha que está escrito ahí no corresponde exactamente al purépecha de ahora. Es un purépecha, lo podemos llamar clásico, ¿sí? Pues bien, lo que sí sería muy importante es que, como para que, en el caso de la lengua castellana, para que lo hablemos bien, tenemos que acudir a los clásicos. Pues también en el caso de la lengua purépecha, hay que conocer el purépecha clásico. Y esto no nada más escrito. Yo le sugería a Pedro Márquez que ellos graben las obras de Maturino Gilberti en voz, ¿verdad? Para que todos los hablantes purépechas de ahora conozcan cómo era la lengua purépecha clásica. Y esto va a ser una manera de nutrir la lengua purépecha a través del conocimiento de estos escritos de lengua purépecha clásica. Ojalá, ¿verdad?, que los hablantes actuales se interesen por ello, porque no basta difundir por escrito estas obras, hay que difundirlas también de manera oral. Espero que, pues aquí estén muy de acuerdo Juan Carlos en ello, ¿no? Es decir, y que haya apoyo económico también para difundirlas y que en todas las comunidades se escuche la lengua purépecha clásica, ¿sí? Bien, ahora la intervención del compañero aquí, sí, me parece muy interesante. Miren, en general todas las religiones, sobre todo las religiones más antiguas, giran en torno a los ciclos agrícolas. ¿En torno a qué? A los ciclos agrícolas, ¿verdad? Por ejemplo, la religión judeo-cristiana, lo que vamos a celebrar, la Pascua y demás, eso entra en un ciclo agrícola. El día de Pentecostés entra en un ciclo agrícola y todo lo demás, ¿verdad? De tal manera que no nos debe de sorprender que también acá, desde los tiempos prehispánicos y luego a raíz de la conquista, se siga todavía los ciclos agrícolas, ¿sí? Lo que todavía está por estudiar muy bien son la cosa de los santuarios y las imágenes. ¿Por qué el culto a las imágenes? ¿Y por qué en el caso, por ejemplo, de la religión protestante no admiten las imágenes? ¿Y cuáles son las consecuencias de esto y todo lo demás? Bueno, el punto fundamental está aquí, que sí hay una cierta concordancia entre la religión cristiana católica y las religiones prehispánicas en cuanto a culto a las imágenes. La religión católica lo ha sancionado desde un principio y sobre todo en algunos concilios de lo que se llama la Alta Edad Media, el culto a las imágenes. Y esto va en consonancia con un dogma de la religión católica, que es la encarnación. Si el Hijo de Dios se hizo hombre, es decir, tomó la materia y lo podemos representar en imágenes, ¿sí? Los protestantes se quedan nada más con el Antiguo Testamento, la prohibición de las imágenes, y no toman en cuenta el valor de la encarnación. El valor de la encarnación, el Hijo de Dios se hizo hombre y consiguientemente se hizo representable, ¿sí? Y ahí hay esa cierta concordancia entre la fe católica y las religiones prehispánicas que veneraban imágenes. Que claro, el punto de diferencia era que supuestamente el politeísmo, muchos dioses, un solo Dios, pero el culto a las imágenes sí es una concordancia, ¿sí? Frente a la religión protestante, que en realidad corta eso, ¿sí? La religión protestante en realidad toma muchos puntos del cristianismo y deja otros que la Iglesia Católica sí ha conservado. Como sabemos, Biblia y tradición. Los protestantes nada más Biblia, ¿verdad? Los protestantes solo Cristo, la religión católica Cristo y María, los santos, etc. Entonces, esto para que entendamos un poco toda esta situación también de la religión. Muchas gracias, doctor Carlos. Pasamos el micrófono al doctor Rodrigo Martínez. Gracias. Muchas gracias. Bueno, esto de los pueblos hospitales y de los propios frailes en los pueblos tiene que ver con lo que ya les estuve comentando desde el comienzo. Los españoles, cuando vinieron aquí, tuvieron la idea de mantener, de conservar a los pueblos de indios
con su propia organización política, territorial, con sus propias autoridades indígenas. Fue una manera, sí, de conservar los indios, no necesariamente porque eran buenos, ¿sí?, los españoles, sino pues para explotarlos mejor. La manera de explotarlos era que vivieran en sus propias comunidades, que tuvieran sus propias autoridades y de esta manera pues se pudiera transmitir el mando. Y esta va a ser una organización política que va a durar aquí en Michoacán y en todo el resto de la Nueva España a lo largo del periodo colonial. O sea, los antiguos Iretiecha pues se van a transformar en pueblos de indios, algunos de ellos ya como ciudades de indios, me refiero a la ciudad de Michoacán, y esto va a generar también que una gran cantidad de documentos legales de los propios pueblos se van a producir a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta comienzos del siglo XIX. Por cierto, también hay muy importantes documentos de esta naturaleza aquí en Michoacán, pero es una de las interrogantes, uno de los enigmas de la historia purépecha, que no haya tantos documentos en Michoacán de estos que se produjeron con tanta abundancia en el resto de la Nueva España. Yo creo que sí se produjeron y que desaparecieron, no sé si en la Guerra Cristera o algo así. Estos documentos en lenguas indígenas desaparecen después de la independencia, no porque los indios dejaran de hablar sus lenguas, yo creo que pues, las siguieron hablando a lo largo del siglo XIX, XX y aún hoy en buena medida, sino porque estos documentos dejaron de ser admitidos por los tribunales españoles y que los obligaron, ahora sí, dejaron de ser admitidos por los tribunales mexicanos, que ya no recibieron documentos en lenguas indígenas. Entonces, el marco general es que los españoles se unieron en este sentido con los pueblos de indios para mantener esta organización política y que esta va a ser la base del mantenimiento de la población, del mantenimiento de las tradiciones comunitarias. Y a este elemento del mantenimiento de los pueblos de indios debe de agregarse el elemento religioso que introducen, claro, los frailes, los franciscanos, los agustinos. Aquí en Michoacán no hubo dominicos, y el propio Vasco de Quiroga, y este va a ser un elemento que va a ser apropiado, aceptado de manera radical por parte de los pueblos de indios, y en eso estoy de acuerdo con los compañeros. No hubo resistencia contra esto, al contrario, la apropiación, la coincidencia entre la voluntad de mantener a los pueblos de indios por parte de los españoles y por parte de la gente de acá, pues yo creo que va a ser plenamente aceptada, y más bien la resistencia contra qué va a hacer. Estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo Carlos Cerrejón, sí, contra la apropiación de las tierras por parte de los españoles ya en los siglos XVII y XVIII y en adelante, peor aún en los siglos XIX y XX, que es cuando realmente el ataque contra los pueblos va a ser más fuerte en términos de quitarles sus tierras, del despojo de sus tierras. La reforma liberal, etcétera, ¿no? Pero entonces en el periodo colonial la resistencia era contra las epidemias. Las epidemias fueron brutales a lo largo del siglo XVII, la de 1521, la de 1531, la epidemia terrible de 1545-48, la del Matlazáhuatl de 1576-81. Es esta resistencia contra este elemento que afectaba directamente a la gente, que hizo que se uniera de manera tan fuerte las autoridades indígenas de los pueblos con sus autoridades, digamos, con sus instituciones españolas, por supuesto, gobernador, alcaldes, regidores, alguaciles y demás, dentro de cabildos indios, aliados ahora sí que con los frailes que van a estar luchando contra estas epidemias tan terribles para reconstituirse. También está este elemento prehispánico del orgullo de cada uno de los pueblos de indios, de los antiguos Ireti de por acá, y a veces hasta la competencia de un pueblo contra el pueblo de al lado. Yo quiero tener una iglesia más grande que los pueblos de allá, y esto en parte pues nos explica esta gran alianza y no resistencia que se dio de los pueblos indios con sus frailes.
En el caso ya propiamente del pueblo hospital de Santa Fe de la Laguna, es interesante el planteamiento de Quiroga, ya todos lo sabemos, crear un pueblo hospital que sirva de base para los pueblos con hospitales. O sea, que esto no es que el hospital sea el centro de la vida de los pueblos, aunque sí va a ser un elemento muy importante. El pueblo hospital como base de los pueblos con hospital. Y ahora bien, al respecto, tenemos un documento muy importante que es el que hizo la historiadora Josefina Muriel. No sé si recuerdan ustedes el famoso mapa de la Nueva España, donde se ve clarísimo que en Michoacán hubo muchísimos más hospitales que en el resto de la Nueva España. Ahí sí que es un enigma, qué es lo que hizo que aquí en Michoacán, mucho más que en Oaxaca, mucho más que en el Arzobispado de México, mucho más que en Guadalajara, mucho más que en cualquier otro lugar, aquí sí haya habido hospitales, hospitales, que muchos más que en el resto de la Nueva España. No sé si ese es un problema de las fuentes, es algo que todavía tenemos que aclarar, pero también nos ayuda a entender, no sé si nos lo ayuda a entender, pero tenemos que tomar en cuenta lo que acaba de decir Carlos Errejón, se me olvidó que era. En fin, ahorita retomo esa idea. En fin, el elemento de que ambos, tanto Vasco de Quiroga como los propios frailes, tenían esta misma idea de tratar de salvar a los indios y a partir de la religión, y tiene esto mucho que ver también con el culto a Nuestra Señora de la Salud, que va a ser muy impulsado por Vasco de Quiroga, que va a ser impulsado esta Virgen que trata de cuidar a los indios contra los estragos de las epidemias, haya sido esta Virgen de la Salud, Salus Infirmorum, la salud para los enfermos, haya sido reproducida en cada uno de los pueblos de indios. Entonces, este es el elemento peculiar de que pese a los conflictos tan fuertes que se establecieron entre Vasco de Quiroga y los frailes franciscanos y agustinos aquí en Michoacán, parecería que eran enemigos mortales, y sin embargo tuvieron la misma voluntad de fundar hospitales en los pueblos, y esto es la peculiaridad un poco de Michoacán. Y al respecto de estas peleas brutales de Vasco de Quiroga contra los franciscanos, aquí sí quiero mencionar un documento muy particular que me pasó precisamente Carlos Errejón y que se debe precisamente a los descubrimientos del profesor Ben Warren. Él publicó, un artículo cuando entró a la Academia Mexicana de la Historia, un artículo sobre los pleitos de Vasco de Quiroga, que fueron muchísimos, que son uno de los aportes fundamentales de Ben Warren, y uno de ellos es el pleito entre Vasco de Quiroga y Juan Infante, que gracias a Carlos Errejón yo pude ver ese pleito. Particularmente en este pleito juega un papel muy importante la fecha de 1554, cuando finalmente, después de todos los pleitos, ya Juan Infante va a ser despojado de los barrios de la Laguna, entre otros aquí en Guayameo, lo van a perder, y sin embargo es muy peculiar cómo todos los testigos de este pleito se refieren a Juan Infante. A partir de Ben Warren ya sabemos que uno de los malos personajes cacos de la historia michoacana es Juan Infante. Sí, por supuesto. Y sin embargo, ¿cómo se refieren a Juan Infante en estos pleitos? Le dicen Tata,
Tata Juan, a su esposa, ¿cómo se llamaba? Beatriz, no me acuerdo, Tata Beatriz. También a Juan Infante le atribuyen la fundación de un hospital. También, o sea, tenían más o menos los mismos ideales. Aquí es esto del nefasto encomendero fraudulento aliado con los franciscanos que fundaron hospitales, reforzaron la identidad comunitaria. Entonces, a veces ver las situaciones de las épocas pasadas a través de pleitos judiciales nos hace ver siempre las cosas de manera un tanto unilateral. Porque, pues claro, nos casamos con los personajes que nos caen bien, nos cae bien Vasco de Quiroga, nos odiamos a Juan Infante, pero después nos damos cuenta que Juan Infante está aliado con los franciscanos y que hicieron más o menos lo mismo en sus pueblos. De manera legítima, Juan Infante se ganó el apoyo de los pueblos de indios en sus comunidades. La cosa va a ser cada vez más difícil de elucidar, pero pues al menos ya estamos comenzando a ver los documentos al respecto. Sí, es importante destacar la velocidad con la cual el cristianismo va a ser aceptado en Michoacán y en el resto de la Nueva España, mucho más rápido que en Europa. El cristianismo arraigó aquí, ya vimos las razones. Carlos Errejón pues también destaca esta gran crueldad de las religiones prehispánicas, no solo en Michoacán, sino en el resto de la Nueva España, pero sobre esto también tal vez habría que matizar, tal vez es la clase dominante, los reyes asociados con los sacerdotes, asociados con los guerreros, que eran los que realmente estaban teniendo frito al pueblo sencillo de las comunidades, que no estoy seguro que hayan simpatizado tanto con estos sacrificios humanos, con estas guerras, con comerse la gente, todas estas cosas. Y esto es lo que explicaría también esta rapidísima aceptación de la religión católica. También lo que mencionó Carlos Errejón es importante. Los frailes jamás tuvieron la intención de imponerle el español a los indios, ni de Michoacán, ni del resto de la Nueva España. Ellos dijeron, ya estaban acostumbrados a que en España la gente tuviera gran cantidad de lenguas, y aceptaron que la gente aquí siguiera hablando sus lenguas, y como ustedes saben, son los frailes los que comenzaron a aprender las lenguas de los indios para cristianizarlos mejor. Y en esto pues también pues tenemos ejemplos pues, de lo más destacados aquí en Michoacán, para comenzar con Fray Jerónimo de Alcalá, que aparte de la relación de Michoacán escribió una gramática de la lengua michoacana. Tenemos el propio Fray Maturino Gilberti con su obra sensacional, su vocabulario, su gramática, sus obras de cristianización, particularmente su arte, su diálogo de doctrina cristiana. Tenemos el diccionario grande, anónimo, que de manera heroica editó Ben Warren en esos 2 tomos que todo el mundo ha tenido. Y todo esto se debe precisamente a la decisión de que los indios de los pueblos sigan hablando sus lenguas y cristianizarlos en sus propios idiomas, y esto es lo que va a permitir que la cultura indígena se mantenga. Entonces, yo no creo demasiado en la resistencia de los pueblos michoacanos o mesoamericanos contra la religión católica. Más bien sí creo que se apropiaron del cristianismo para defender, para reforzar sus instituciones comunitarias, para reforzar la propia población frente a las epidemias. Y que pues, realmente se trata de una verdadera alianza de los pueblos de indios con sus propias autoridades a la española. Un profesor norteamericano, Lockhart, habla de una especie de feliz confusión. Los españoles estaban muy orgullosos. Vean ustedes, a los pueblos de indios ya todos están organizados a la española, son pueblos, tienen su cabildo, tienen sus gobernadores, sus alcaldes, sus regidores, todo está perfecto. Y por otro lado los indios dicen,
Ah, pues perfecto, los españoles creen que nos impusieron al pueblo de indios, creen que nos impusieron al cabildo con gobernador, alcaldes, regidores, alguaciles, y sin embargo somos nosotros mismos los que nos estamos rigiendo como en los tiempos anteriores. Entonces toda esta, digamos, fraseología famosa de la resistencia no viene mucho al caso. Como que todas las religiones implican mezcla, no hay religión que no incorpore elementos de religiones previas y que las incorpore. Vean ustedes el cristianismo pues es monoteísta, claro, y sin embargo, como lo destaca Carlos Errejón, pues destacan también la importancia de la Virgen María, casi como una diosa, de los santos, de las santas. Todas las religiones son mezcladas y esto no implica tanto una resistencia contra la religión prehispánica, sino al contrario, una apropiación, hacerse propio de acuerdo a los elementos propios esta religión católica. Esto es algo de lo que por lo pronto tendría yo que decir. Gracias, Rodrigo. Le damos la palabra a Gracias. Pues ya para casi cerrar, Ya son las 12. recordar la pregunta, cómo fueron asimiladas y contestadas a los nativos estas ideas, proyectos que trajeron los españoles a los pueblos mesoamericanos. Yo diría, bueno, para empezar, que para poder contestar la presente pregunta, desde mi punto de vista, partiría de lo que ocurre en el presente, particularmente en lo político, lo social, en el trabajo y en la enfermería, que fueron de los grandes proyectos que Vasco de Quiroga pues traía para los hospitales públicos de Santa Fe. Antes de iniciar con esta reflexión, yo sí quisiera también compartir y decir que efectivamente yo comparto la idea de mis colegas, compañeros, de que por lo menos en el aspecto religioso no hubo una resistencia. Quizás no hubo al principio, pero al final de cuentas fue asimilada por los nativos o por los purépechas en ese sentido. Hay una apropiación, como ya lo han comentado, y podemos dar varios ejemplos. El caso, por ejemplo, de Santa Fe, cuando hacemos la celebración de la Chanazco, el Corpus Christi, pues vemos verdaderamente qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la iglesia, que es realmente una cuestión religiosa católica, pero por otro lado también vemos lo que ocurre fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, donde hay una congregación de toda la comunidad, donde hay la participación de toda la gente de la comunidad, y aquellos oficios de las que yo hablé, bueno, se van a ver presentes, por ejemplo, en ese tipo de festividades. Lo que sí puedo decir también respecto a la religión católica, y digamos con hechos también reales, presentes, es que la religión católica durante esta época del siglo XVI no llegó a toda la Nueva España. Claro ejemplo es una comunidad del norte de Veracruz que se llama Chicontepec, una comunidad náhuatl donde en la segunda mitad del siglo XX pues ellos no tenían conocimiento de la religión católica. Todos los habitantes de esta comunidad tenían nombres propios de la lengua, de la cultura del pueblo, y que a raíz de un personaje, un cura que llega para, digamos, llevar la palabra de Dios, pues empezó a bautizar a la gente de la comunidad, de tal manera que actualmente casi el 80% de la comunidad lleva el título de la cruz. Es un amigo que tengo, Victoriano de la Cruz, ¿sí? Que su hermano también está casado con una muchacha que se admira también de la cruz. Entonces, esto quiere decir, bueno, que la religión, al principio, la religión católica, no llegó en todo lo que es la Nueva España. Bien, originalmente, la estructura política que diseñó Vasco de Quiroga decía que la unidad básica de la sociedad del hospital-pueblo iba a ser la familia, como también ya lo comentaron, compuesta por miembros de un mismo linaje en línea masculina.
hasta 10 o 12 parejas cada uno. Todos los miembros de una familia estaban obligados a obedecer al abuelo más viejo de la familia, las esposas a sus maridos, los niños a sus padres, abuelos y bisabuelos. Aquí quiero detenerme un tantito para reflexionar en el caso de Santa Fe, de nuestra comunidad. Al principio, cuando uno no está casado, se percata de que en la familia, en una misma familia, vamos a suponer la familia Lucas, vamos a suponer la familia Cortés, León, Alejandres, los que están aquí, Luciano. Vemos que en esa casa van a habitar todos los que se van a casar. Es decir, en mi casa, con Lucas, se casó un hermano mayor y cuando se casó, se fueron a vivir a la casa. Mis hermanos se casaron y se fueron a vivir a la casa. Otros hermanos más chicos también se casaron y se fueron a vivir a la casa. De tal manera que en una casa hay como 6 o 7 matrimonios. Y ahí van a vivir durante 5, 6, 7, hasta 10 años, que cuando ya los padres consideran que ya están lo suficientemente preparados para poder independizarse, entonces se van a alejar de la familia. Pero por tanto van a vivir ahí mucho tiempo. ¿A quién van a obedecer? ¿Quién va a ser la autoridad? Pues obviamente el papá, el abuelo, el bisabuelo, el más grande de la familia. Y eso ocurre aquí en la comunidad, ¿sí o no, compañeros? Eso es lo que vivimos actualmente en la comunidad. Pues es una práctica ancestral. Quizás, a lo mejor, Vasco de Quiroga conocía estas tradiciones prácticas de los pueblos originarios, que también supo muy ágilmente adaptarlas a este nuevo modelo que trajo aquí a la comunidad. Pero así estamos viviendo en la comunidad, todavía hasta la actualidad. Por otro lado, el pueblo será gobernado por un cuerpo formado por un principal, regidores y jurados. El principal será electo por los padres de familia. Lo elegirán entre 4 candidatos escogidos entre ellos mismos por los pobres del pueblo. Fíjense bien, el principal será buen cristiano, hombre de vida ejemplar, sumiso y no demasiado severo, que traiga el amor y el honor de todos sin permitir hacerlo menospreciado. Los regidores, 3 o 4 en número, serán escogidos anualmente por los padres de familia y el oficio se dará en torno a todos los hombres casados o capaces. Aquí vale también la pena que nos detengamos un poquito. Esto cuando dice que tiene que ser un hombre ejemplar, de buenos modales, ¿verdad? Que sea pues, una persona honorable. Esa es una práctica también que seguimos haciendo en la comunidad. Cuando se eligen a las autoridades, que también aquí está plasmado, ¿sí? Lo primero que se va a ver es el buen comportamiento de aquel señor que va a ser el nuevo jurado de la comunidad. Por un lado, por otro lado, pues tiene que estar casado, ¿verdad? Difícilmente hemos encontrado a lo largo de la historia de la comunidad que un jurado, un gobernante, una autoridad sea soltero. Eso no lo hemos permitido, no se ha practicado, y tampoco se ha practicado o se ha hecho se ha elegido aquel que no esté casado por la iglesia. Ante todo tiene que estar casado para poder ocupar, tanto por un lado, cargos religiosos y por otro lado, los cargos civiles. Entonces, estos dos elementos que acabo de mencionar, pues se siguen practicando en la comunidad. Respecto a la vida social, la familia nuevamente será de vital importancia. Los padres debían velar por los matrimonios de sus hijos con las hijas de otras familias del hospital. Los muchachos se consideraban casaderos a los 14 años, las muchachas a los 12. Realmente vale la pena detenernos. Hemos tenido casos todavía en la actualidad, donde aquí en Santa Fe se están casando a esa edad, muchachas de 13 años, de 12 años, y hombres de 14 años, 15 años. Que esto, si lo vemos desde fuera, pues obviamente no está permitido.
violación, atenta contra los derechos humanos de los niños. Pero en la comunidad no lo vemos así. Lo vemos mal cuando la niña tiene 12 años y el hombre tiene 20 años. Ahí sí se ve mal. Y pueden ser, a lo mejor, hasta incluso denunciados ante las instancias, no de la comunidad, sino ante el Ministerio Público, para que esta práctica, por lo menos esa práctica, no se reconozca. Pero lo que sí es cierto es que estas prácticas que están plasmadas en el documento, en las obras, se siguen practicando en la comunidad. Aquí tienen que casarse públicamente según el orden de la Iglesia y con el consentimiento de sus padres y familias. Se obligaba a las esposas a vivir en la familia de sus maridos. Nuevamente, lo que ya dije al principio, cada familia se compondría de 8 o 10 o 12 parejas. Cuando una familia rebasaba este límite, se formaría una familia. Respecto al trabajo del pueblo que se implementó, se practicó así de esta forma: 6 horas cada día serían empleados en el trabajo del bien común. Y básicamente este trabajo se dividía en dos. Por un lado estaba reconocido lo que era el trabajo mecánico, y por otro lado el trabajo del campo. Respecto al primero, se encontraban los trabajos de tejeduría, cantería, carpintería, albañilería y herrería. De esto podemos nosotros como comunidad repensar, reflexionar qué de esto se está practicando en la comunidad. Quizás 1 o 2, o todos, pero no hay una forma, digamos, de toda la comunidad o gran parte de la comunidad. Son muy contentos que hacen este tipo de trabajo. El segundo sería la principal ocupación del pueblo y el trabajo común de todos sus miembros, es decir, la agricultura. En las temporadas inactivas, en el trabajo de campo se empleaban en trabajos suplementarios, tales como el corte y el trabajo de piedra y la recolecta de productos silvestres. Vale la pena señalar, aquí está don Antonio Alejandres, don Mateo también está por aquí presente, quienes han practicado la agricultura desde hace mucho tiempo y lo siguen haciendo hasta la actualidad. Creo que es el trabajo que permanece más en la comunidad. Lamentablemente hoy en día el trabajo del campo está abandonado, o gran parte de este trabajo se está abandonando. ¿Por qué? Pues por muchas causas endógenas y exógenas, si pudiéramos decir, bueno, que gran parte por la migración nacional y sobre todo hacia los Estados Unidos, ¿sí? Pero bueno, eso está ocurriendo. Finalmente, lo que tiene que ver con la enfermería, que era, bueno, inicialmente para la atención a los enfermos, a la cura de almas, era uno de los grandes propósitos de los hospitales pueblos de Santa Fe. De esto no sabemos pues mucho que digamos, porque se dejó de atender, como se planteó desde un principio, pero justo en el Yuricho, en el hospital pueblo, se hicieron 2 grandes habitaciones, una para la atención de los enfermos que podían contagiar, como está ocurriendo actualmente, por coronavirus, y el otro para enfermedades más leves, que no eran contagiosas. Esto no se practica en la actualidad. El Hospital Pueblo Santa Fe tiene otras prácticas que tienen que ver justamente con la familia. Ahí tenemos a los semaneros que también están aquí explanados en lo que son las ordenanzas, y que claramente dice, bueno, que se tenían que estar turnando las nuevas familias, las nuevas parejas matrimoniales jóvenes, que tenían que entrar ahí para poder hacer ese servicio. La maruda, lo decía Juan Carlos. El hospital, a lo largo del tiempo, hasta la fecha, ha sido una institución que en la comunidad congregaron las familias. Recientemente un carguero, un semanero me decía, yo no quería ser carguero. Y le digo, ¿por qué no quería ser carguero? Dice, lo que pasa es que mis papás están divorciados. Y entonces lo que implica el hospital es juntar a las familias. Y entonces como los papás están divorciados, pues están enojados, no se llevan, las familias están peleadas. Y entonces por eso no quería, pero me pasó algo muy importante. Bueno, yo le hice la promesa a la Virgen del Rosario de que sí iba a ser carguero cuando le sanara la enfermedad que tenía mi hijo. Y bueno, tomó el cargo, dicho y hecho, juntó a las familias que fueran separadas, porque eso es lo que hasta la fecha sigue funcionando o sigue siendo el Hospital Público de Santa Fe.
fusionar, juntar, convivir, ¿sí?, a las familias de aquí de la comunidad de Santa Fe. Yo hasta ahí lo dejaría. Muchas gracias. Muy bien. Pues gracias, Amaro, te agradecemos mucho la participación. Igual podemos ir a una o dos preguntas para terminar. Si alguien del público quisiera hacerle una pregunta, aprovechar que están aquí los ponentes. Y si no, pues ya igual cerramos la sesión. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, yo sí tengo algunas, ya sabrán ustedes que me pueden contestar por el tiempo. Una de ellas es: ¿cómo ve hoy la comunidad de Santa Fe a Vasco de Quiroga? Es decir, en su memoria, ¿cómo ha ido construyendo este legado, no sé cómo llamarle, de Vasco de Quiroga? ¿Qué significa en la vida actual de Santa Fe Vasco de Quiroga? Esa es una. Y sobre los chichimecas, ya un poco Amaro señaló un barrio en particular que pareciera que tiene, digamos, todavía algunos elementos que se puede decir que vienen de aquella época, pero preguntaría qué resabios hay, si es que los hay, de esta presencia de los chichimecas, por ejemplo en la lengua o en algunas formas de organización que puedan ser más o menos tangibles en la vida comunal. Y algo que podría relacionarse con lo que está pasando en la vida de las comunidades más en lo actual, que es esta discusión. Alguien señaló que era el jefe de familia, ¿no?, el que participaba como en la vida política, en la toma de decisiones, y no el individuo. Y hoy se discute que las asambleas no van las mujeres, entonces es una violación de los derechos políticos de las mujeres, que las mujeres no ocupan cargo, y entonces se centra, digamos, las críticas de la construcción, de la toma de decisiones en las comunidades consideradas no democráticas en virtud de la exclusión principalmente de las mujeres. Entonces, la pregunta es si existe esa tensión entre la concepción de la participación de la familia, es decir, el hombre va en representación de la familia como una célula importante en la construcción social de la comunidad, con esta visión más occidental de democracia, que son los individuos los que quienes tienen el derecho a votar y ser votados, a participar en la toma de decisiones. Entonces, ¿qué tensiones se encuentran en eso? Y ya no recuerdo cuál otra, yo no me entendí aquí. Está largo eso. ¿Quieres hablar? ¿Ustedes preguntas para los Santa Fe? Bueno, a mí me gustaría más bien que esta primera pregunta lo contestara la gente que está aquí presente, que es de Santa Fe. Raúl, Yanel, Hugo, la propia autoridad que ahora es juez, menor de tenencia, es el que se encarga de los cuidados del hospital, todo lo que está ocurriendo actualmente en todo este recinto. Y respecto a la segunda pregunta, que tiene que ver con este barrio, que nosotros pues lo caracterizamos como un barrio muy unido, donde todos así coloquialmente dicen jalan parejo para todo tipo de actividades que hay aquí en la comunidad, para las faenas, para la participación, organización, elección de autoridades, son muy unidos. Desafortunadamente, digamos, como en este tiempo siempre se le ha dado mayor atención a la comunidad que vive abajo, es decir, Santa Fe de la Laguna y no Santa Fe Chico. Entonces podríamos decir que al principio no caminamos a la par. Hoy en día podemos decir que se está caminando todos los barrios de la misma forma y en las mismas dimensiones. Una cuestión también muy importante que habría que destacar, y que a lo mejor está relacionado con esto: en Santa Fe Chico está la Escuela de Educación Bilingüe o Educación Indígena. Casualmente está allá y no acá abajo. Acá abajo tenemos particulares de monjas, tenemos escuelas federales, tenemos secundarias, y luego tenemos una preparatoria,
todavía esa dominación del bilingüismo. Hoy puedo decir que son bilingües, somos bilingües en la comunidad. Entonces, el tema de la lengua, por ejemplo, ha sido fundamental, crucial para mí, y tiene que ver justamente con esta resistencia de la tierra. Nosotros desde hace mucho tiempo hemos tenido problemas, por ejemplo, con la comunidad, con el municipio de Quiroga, un municipio netamente mestiza, donde la lengua pues, es español y nosotros somos purépechas y con la lengua purépecha. Entonces, esta cercanía con el municipio incluso ha permitido que nosotros como comunidad de Santa Fe mantengamos nuestra forma de organización social y política de la comunidad. Y en esta organización social y política, bueno, está inserto lo que es la lengua. Mucha gente me dice, ¿y ustedes por qué no han perdido la lengua si ustedes son los que están más cercanos a Morelia, están más cercanos a Quiroga y deberían pues ya de hablar el español, ¿no? Como primera lengua? No, ha sido precisamente esta resistencia por los recursos naturales, por la tierra, que la comunidad se ha complicado y se ha protegido de todos esos ataques que nos han hecho la gente de Quiroga. Entonces la lengua ha sido fundamental. Por otro lado, la familia, yo reitero, la familia sigue siendo muy importante y bueno, efectivamente veo que como muy poca participación de las mujeres en las asambleas. El miércoles pasado tuvimos una asamblea aquí precisamente y habíamos cerca de 40 hombres y 2 mujeres aquí, en este recinto. ¿Y qué quiere decir esto? Yo siempre les he dicho, bueno, que la mujer, por ejemplo, en las asambleas sí tiene toma de decisiones, sí participan y son tomadas en cuenta sus votos. ¿Sí? Lo que yo les decía también a una muchacha que participó en una ponencia en el Congreso del Estado esta semana, y ella decía que la mujer de Santa Fe está muy marginada, que está muy abandonada, que no se le toma en cuenta. Yo digo, no, sí se le toma en cuenta. Porque una característica principal que ocurre aquí en Santa Fe es que las cosas se consensan primero en la familia y el marido lleva ya una propuesta consensada de familia y entonces detrás de esa decisión pues está la mujer, que finalmente cuando haya asamblea comunal va y refuerza con un voto esa decisión que ya se consensó en la familia. Por eso yo digo que sí hay, a lo mejor lo que sí se tiene que hacer, y es también lo que yo hacía la propuesta de que tiene que haber mayores espacios de visibilización de la participación de la mujer. Es decir, por ejemplo, a lo mejor las mujeres de Santa Fe hoy en día, que tienen ese conocimiento a lo mejor histórico del derecho y demás, pueden organizarse y decir, a ver, no solamente se tiene que consensar la palabra en la familia o en la cocina, como han dicho algunas otras personas, sino que se tiene que visibilizar y se tiene que decir en las asambleas comunales. Yo estoy seguro que se va a respetar. Pues muchas gracias. Cerramos la sesión. Bueno, acá hay un comentario. Max. Bueno, hace como 10 años hice un documental que se llama La alfarería de Santa Fe de la Laguna. Entonces, entrevistando ¿Cómo se llama? a José Luis Fabián, el delegado de Don Vasco de Quiroga en Santa Fe de la Laguna. Él dice, bueno, lo que pasa es que aquí, antes de la llegada de los españoles, la gente ya practicaba y hacía la alfarería. Lo único que trajo Don Vasco es el óxido de plomo para la contaminación, para el ser humano y para la fabricación en serie y destruir el bosque y contaminar el agua y la tierra. Eso desde esa visión del legado en estos momentos, esa es alguna percepción de alguna gente de la comunidad. Es decir, nos trajo el capitalismo. En ese sentido, desde el punto de vista, hay 2 visiones. La propia, que tiene que ver con la resistencia. La resistencia religiosa, por ejemplo, ¿dónde quedó o dónde está? Actualmente se estará transmitiendo en lo que es el Fuego Nuevo, donde intentan, pero serán los purépechas o los purépechólogos o quien empieza a hacer ese planteamiento. ¿Dónde está, por ejemplo, nuestra medicina ancestral? Nuestra forma de salud, que tiene que ver con esa resistencia, que implica la lengua, que implica las plantas, la misma tenencia de la tierra, porque independientemente de que es tierra comunal, mucha gente
piensa en la visión occidental, es decir, la tierra, cuando empiezan a acercar ciertas parcelas para apropiarse y que se convierte en lo que es la propiedad privada, es una visión occidental. La propiedad comunal de la tierra implica esa resistencia que probablemente no existe, sino que solamente es en la percepción o en asambleas generales. Y lo digo en este sentido cuando cada quien empieza a acercar su parcela. Ya lo que era el pastizal para el ganado comunal también se está fraccionando lo que es la ribera del lago. Todo eso, entonces, ¿hasta dónde hemos llegado o hasta dónde hemos estado en la resistencia que tiene que ver en la madre tierra? ¿Dónde está nuestra visión, nuestra concepción de la madre tierra? ¿Cómo lo estamos planteando? Entonces, ¿qué metodologías? Más bien yo preguntaría, ¿qué metodologías, qué técnicas usaron los españoles, los frailes, los franciscanos para penetrarnos en esta visión o para estar en este sincretismo? Que precisamente yo digo que ahí está alguna de las resistencias cuando hacemos las fiestas o cuando nos organizamos, pero hay una resistencia ahí que todavía hay que investigar, que hay que estudiar para replantearnos, como usted decía, las autonomías, que eso es lo que implica, para entender lo que es el proceso del buen vivir, nuestra autodeterminación y seguir, pero yo digo que en este tiempo contemporáneo no podemos regresar al siglo XVI, sino entendernos. Esa enseñanza nos tiene que servir para entendernos, para saber cómo vamos a hacer como purépechas contemporáneos con estas nuevas tecnologías. Yo me atrevo a pensar ya en voz alta, si en la antigüedad los dioses era el sol en todas las culturas de Mesoamérica, ahorita el dios es el dios cristiano. ¿Qué tal si llegan de otras galaxias o de otros mundos otros dioses? ¿Qué va a pasar con nosotros? Porque acuérdense que destruyeron las Yacatas, muchas Yacatas destruyeron para construir encima las iglesias católicas. ¿Vendrá en algún momento alguna otra religión que va a cambiar todo esto? Esto lo estoy pensando en voz alta, porque no hay ningún documento para fundamentar o para argumentar, pero es una visión general. Muchas gracias. Bueno, pues muchas de las veces pues ya queremos participar, pero nos animan las participaciones. Dos cosas. Yo hice, hace poco estuve trabajando en Pátzcuaro y dentro de ese tiempo hice un ejercicio. Cuando iba pasando por Sinsunza, de aquí para allá me quedaba la iglesia católica y pues me persinaba al pasar, pero de regreso vengo de bajada y veo las Yacatas del lado derecho y en ese momento dije, bueno, si ahí están nuestros antepasados o nuestros dioses, ¿a quién vamos a rendir culto? ¿A la iglesia o a nuestros antepasados, a nuestros dioses? Me puse a pensar y en una manera de ¿cómo le podemos llamar? De negación, de no reconocer la iglesia católica como conquista, pues simplemente pensé y dije, bueno, pues por todas las cosas que pasaron en la conquista para someternos pues al catolicismo, pues yo solo pensé dije, pues nosotros somos los únicos, digamos, que nos engañamos en ir a la iglesia, en poner una limosna, no tanto en perder el tiempo, porque pues muchas personas lo ocupan, ¿no? Desde el lado espiritual, y muchos dicen que debemos de creer en Dios, tal vez imaginario. Entonces, de ahí parto yo y digo, de una manera de resistencia, ya no considerarme católico, sino creyente, pero caigo en la misma incógnita de decir, bueno, ¿y qué es católico? Entonces, católico, pues hay reglas, tienes que ir a misa mínimo cada domingo,
varios compromisos, llevar algún cargo religioso, servir a la iglesia, y por lo cual digo, no me siento católico, no me considero creyente. Creyente, ¿por qué? Porque quizás creo en Jesucristo, pero no creo en Dios. Dios, pues yo considero que es algo imaginario, un poder, digamos, como decimos, un poder supremo. Es una pregunta: ¿cuál es la diferencia de ser católico y ser creyente, o caímos en lo mismo? Es una. La otra, que han mencionado de manera superficial, que hoy en la actualidad ejercemos una política occidental. Tenemos en corto, tenemos la presidencia municipal o el municipio, que se cuenta con un presidente municipal que es el mando superior del municipio en un territorio, y tenemos los regidores. Y toda la pregunta es: ¿cómo estábamos gobernados políticamente antes de la llegada de los españoles, que nos sometieron a esta política, que debe de haber un presidente que, bueno, puede determinar, pero bueno, lo determina ahorita actualmente los regidores, pero cómo era la política antes? Esa es la otra pregunta. Gracias. Gracias. Pues no sé si alguien quiera contestar o igual. La señora. La última. Otra última. Sí. Más que nada aquí la solicitud de doctora Malú, en que por ahí los presentes aquí, que somos parte de la comunidad, pudiéramos responder algunas preguntas o algunas dudas con respecto. En este caso me interesaría hablar sobre la participación de la mujer purépecha, sobre todo aquí en la comunidad de Santa Fe de la Laguna. Esa misma pregunta yo decía: ¿por qué las mujeres no participamos como quisiéramos o como deberíamos? ¿Por qué de alguna manera nos limitan en todos los aspectos? Justamente todos esos antecedentes históricos que ahorita están comentando, también salieron algunas de mis posibles respuestas. Una de ellas, obviamente, es que la mujer siempre ha estado pues al lado del hombre, sobre todo aquí en lo que es el núcleo familiar, el núcleo de la familia, sobre todo, que se inculcó desde Don Vasco hasta la fecha, ha sido muy importante. Y los roles de familia, en este caso el hombre, era el que iba a ser el carguero, el que iba a ser el curamuti, el que iba a hacer todo lo que respecta a la política o a la sociedad, los trabajos de la sociedad. Pero la mujer en este caso siempre ha llevado el trabajo más pesado. Digamos lo que es prácticamente lo mismo que vive la sociedad mexicana en la actualidad. A lo mejor no ha sido tan reconocida, porque que yo recuerdo nunca ha habido un curamuti mujer aquí en la comunidad, a menos que por ahí los historiadores me ayudaran en eso. No lo había, pero la mujer siempre ha participado, sobre todo en las luchas comunitarias. Sobre todo hablamos del 79 para acá, que fue cuando la mujer purépecha se dio a conocer más, y que vimos pues la capacidad, o sea, nos sentimos con la capacidad en este caso de hacer lo mismo que el hombre, sobre todo en los cargos. A partir de ese tiempo yo veía que debido a que los hombres en su momento fueron sometidos o fueron encarcelados, ¿quién es la que tuvo que luchar en ese momento? Pues fue la mujer. Y en este caso la historia nos dice pues que en Morelia, ahora sí que los que tomaron el palacio municipal pues fueron principalmente las mujeres. Precisamente estos roles de familia, eso nos hace pues que la mujer se tiene que dedicar a la cocina, que la mujer tiene que cuidar a sus hijos, que la mujer pues tiene que velar por la casa. Pero la mujer
hoy en la actualidad es la que toma las decisiones. Yo he sido, lo he catalogado, lo he considerado, lo he visualizado. La mujer, aunque no se le reconozca como tal, pero es la que tiene la última palabra. El hombre normalmente, en algunos casos, algún problema familiar, precisamente lo lleva a la casa y lo comparte con la mujer, y realmente las ideas de la mujer son los que salen adelante. Entonces, de alguna manera, sí estamos un poquito sumisas las mujeres. A lo mejor necesitamos ser un poquito más valientes, digamos, o en este caso necesitamos creernos más en nosotras mismas y participar más ante la sociedad, porque la misma sociedad pues ha cambiado ese rol de familia. Anteriormente el esposo era el que tenía que hacer el trabajo pesado, el esposo era el que iba a la leña, el esposo era el que participaba en la agricultura, pero la mujer tenía esos ambos roles también, participar en lo que el hombre hacía, llegando a la casa lo que le correspondía hacer, pero el hombre no, el hombre nada más participa todavía en la actualidad con lo que respecta a su trabajo y en la casa ya llegando a descansar. Entonces, actualmente yo, en mi caso, tengo un cargo en el municipio, soy regidora del ayuntamiento. En este caso sería la tercera mujer de la comunidad que ha participado en este puesto. La primera por ahí me decían en el 79 que participó una comunera, la cual fue pues digamos que elegida precisamente por la comunidad. La comunidad en ese tiempo eligió a esta mujer y ella fue la que nos representó. En la administración anterior llega otra mujer que fue suplente, y de alguna manera la actual presidenta municipal pues tuvo que dejar el cargo para dejárselo a esta mujer. Seríamos 3 regidoras a partir del ayuntamiento, en representación pues, de la comunidad, pero hace falta que haya más mujeres en lo que es la participación política, que los ha habido, pero en alguna otra rama. Por ejemplo, digamos que en lo profesional pues sí ha habido muchas mujeres, y de hecho se ha visto que la mujer es la que actualmente ha sobresalido más en la parte educativa. Ya el hombre como que ya no le ha interesado la parte educativa. Hay muchas mujeres profesionistas, entonces ahí vamos. Yo creo que nos hace falta mucho todavía, pero yo creo que ahí vamos, una mujer sobresaliente. En un momento, yo me acuerdo, les platico una experiencia cuando tenía aproximadamente como unos 10, 12 años. En esa etapa de la adolescencia, cuando empiezas a preguntarte qué quiero ser de grande, pues una de mis preguntas era qué quiero ser de grande, precisamente. Como mujer, ¿qué expectativas tengo? Pues era casarme, tener hijos, pero ¿qué más? En ese momento se me vino una idea de que en algún momento, cuando fuera grande, yo quisiera ser un jurado. En este caso yo creo que sí se porque es difícil como mujer ser un jurado. Es difícil. Pues, pero bueno, aquí seguimos y yo espero que muchas más mujeres sigan adelante. Finalizo con una pregunta en línea y termino. ¿Desde qué fundamentos o perspectivas se niega la resistencia de los pueblos indígenas y
Históricamente la Iglesia Católica ha actuado más como aparato de poder ideológico que de respeto y alianza. Por supuesto que las religiones no hacen alianza con las culturas indígenas, caso de Brasil, con los evangélicos, caso de Sinaloa del Cobre y caso de Pinambá. Ahí la dejo. Salomón Hernández, pregunta desde Línea. Bueno, en efecto hay un tema pendiente por desarrollar que tiene que ver con la resistencia en nuestros pueblos purépecha y particularmente en el que nos congrega hoy, ¿no? La reflexión sobre el Hospital de Santa Fe. Yo pienso que la razón por la que nuestra comunidad, o Santa Fe en particular, ha podido salir adelante con su lengua, con su territorio, con sus costumbres, con dándole voz a los hombres y también dándole voz a las mujeres, ha sido justamente porque hemos sabido aliarnos, hemos sabido vincularnos, hemos sabido sacarle provecho a lo que otros traen y le damos un sentido particular. Y esa forma particular de apropiarnos de aquello que aparentemente no es de nosotros en origen, pienso yo que esa es la resistencia. Hoy somos católicos. Yo fui bautizado aquí en Santa Fe. Yo me casé aquí en Santa Fe. Mis hijos están bautizados. Somos católicos. Hacemos fiesta. Próximamente ahorita los parientes tienen fiesta. Un primo se casó y ahorita voy a cumplir con esa otra parte. Pero viene un momento, digamos, ritual católico que lo hacemos y lo cumplimos bien. Pero luego viene un momento social, un momento de convivencia, un momento de vínculo con la otra familia, un momento de platicar, de compartir experiencias. Y yo creo que eso, la dimensión social que nosotros le damos, comunitaria, al cristianismo y a otro tipo de instituciones que aparentemente no son de nosotros, yo creo que eso es la resistencia. Eso nos ha permitido mantenernos hoy día. Yo me pregunto, si no se hubiese fundado el hospital, pues no estaríamos aquí. Quizá estaríamos en Pacua, o estaríamos en Hueamo, o estaríamos en Tócuaro. Pero vino una persona, querrámoslo o no, admitámoslo o no, que sentó las bases de una nueva organización, ni prehispánica ni hispánica. Generó una nueva sociedad distinta, un modelo de organización distinto. Y yo creo que esa manera de apropiarse, de agarrarse, eso es lo que nos ha mantenido hoy día vigentes como pueblo purépecha, respecto de otros que han perdido ciertos elementos culturales. Entonces, si bien no hay una percepción clara acerca del legado de Vasco de Quiroga como figura, como nombre, pero lo tenemos en la cotidianidad. Hace rato decía Maru, cuando nosotros renovamos las flores de la Virgen del Rosario y renovamos las flores de la Virgen de Guadalupe cada viernes, pues sí, cumplimos con esa parte, digamos, cristiana, católica. Pero lo que se genera el viernes, todos los viernes, es la comunión de los linajes, la comunión de las familias, encabezados por el padrino de matrimonio del que es semanero. Y por otro lado, los que reciben, los que son semaneros, reciben a los padrinos de velación del semanero. Entonces, digamos, lo que ha permitido pues que Santa Fe salga adelante con sus particularidades culturales
es justamente por la manera de apropiarnos de esos modelos de organización social. Somos nosotros quienes les damos sentido a eso. Ahora hay un tema, por otro lado, hay un tema pendiente ahora que se expresaba aquí acerca de las mujeres. En efecto, las mujeres tienen la última palabra cuando se toman decisiones, o mejor dicho, se toman de manera colegiada, pero tomando el punto de vista de la mujer. El hombre no actúa por sí solo, el hombre no es solo, el hombre es con la esposa, el hombre es con los sobrinos, con los tíos, y entonces las decisiones que se toman o que se ventilan a nivel de asamblea para resolver una serie de problemas son porque han sido consensuadas previamente, es decir, son resueltas en colectivo, son resueltas en comunidad. Y cuando alguien no entra en esa visión comunitaria, colectiva, es cuando se generan problemas. Cuando alguien vendió una tierra que le pertenece a Santa Fe, a los de Santa Fe, por conseguir fines particulares, eso generó un problema. Y luego después inició un movimiento de resistencia para restaurar los principios de la convivencia comunitaria. Entonces, esa es mi percepción, ¿no? Que el legado de Vasco de Quiroga está en el hecho de la manera en que hoy día todavía nos seguimos organizando, en la cotidianidad, en nuestras fiestas. Yo pienso que no debemos descalificar o no admitir esa otra huella o presencia que nos trajo Vasco de Quiroga. Si no se hubiese fundado el Yurisho, como nosotros le decimos, que esa es una apropiación, nosotros le decimos Yurisho, no le decimos hospital, pues no estaríamos aquí, ¿no? Estaríamos en otro lugar. Entonces, la clave de la permanencia de la cultura purépecha de Santa Fe se debe en buena medida a ese modelo de organización social que se instauró, que se inició desde el siglo XVI, de un personaje, Vasco de Quiroga, que supo vincular lo prehispánico con lo hispano y generó una nueva sociedad, ¿no? Vasco de Quiroga auguraba desde el siglo XVI: mi pretensión es que el Hospital Pueblo de Santa Fe permanezca por muchos años, por siglos, por siempre. Esa es mi voluntad. ¿Y cómo lo voy a hacer para que eso se pueda hacer? Pues dotándole de tierras, dotándole de una organización, dotándole de una serie de leyes, de normas. Y como decíamos hace un rato, buena parte de las ordenanzas están vigentes hoy día. Las tierras de comunidad, el principio del servir, son elementos que, si bien venían de tiempo atrás, en la época prehispánica, Vasco de Quiroga supo dotarles de otra dimensión para poder garantizar la continuidad del pueblo purépecha hoy día. Esa es mi apreciación. Rápidamente, nada más, para ya no cansarnos. Efectivamente, yo creo que las comunidades indígenas no hacen alianzas con sujetos, instituciones que van a acabar o que quieren acabar con las comunidades o pueblos originarios. Esa es una cosa muy importante que habría que destacar. Segundo, hay cosas, y eso lo aprendí ayer aquí con las autoridades de la comunidad, hay cosas que se comparten, hay cosas que se pueden contar, experiencias vividas, conocimientos ancestrales, pero hay otros aspectos que no se pueden compartir. Así me digo. Y yo también asumo esa postura. Hay cosas que no se pueden compartir. Tan solo para poner un ejemplo, cómo Santa Fe ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Está lo que los compañeros decían, cómo afectaron las reformas, las leyes de reforma, la segunda mitad del siglo XIX. Donde decían que las tierras comunales se tenían que repartir. Y Santa Fe, para poder sobresalir, para poder mantenerse en tal, ¿qué fue lo que hizo? No lo voy a contar.
pero ahí está la historia. ¿Sí? Muchas gracias. La segunda parte de Bueno, bravo. Dios me llamó. Le agradecemos a todos la presencia y bueno, haremos la entrega de las constancias. Muchas gracias por acompañarnos, pero no se vayan porque allá por ahí hay una convivencia también. Están invitados todos. Bueno, le daremos la constancia al doctor Juan Carlos Cortés Maxi. Un aplauso, por favor. Al doctor Carlos Arjón Peredo por su participación. Rodrigo Martínez, que viene a acompañar desde la Ciudad de México, y al doctor Mark Lucas, que bueno, todos conocidos por... Pues muchísimas gracias a ustedes. Los anuncios de la Carmentura. Esto, como comentó la doctora Claudia, es parte de una serie de eventos que vamos a organizar de aquí agosto de 2021. El siguiente es en el Colegio Michoacán. Están todos invitados el día 22 de mayo. Y estos eventos se están grabando y se subirán los videos tanto en la página Face de Kensto Nahuaya Camperi y también en las páginas del Colegio Michoacán para que guste verlo con calma y compartirlo con algunos interesados. Muchas gracias. También están escribiendo constancias por quien tenga interés en seguir, por eso va la lista de asistencia. Gracias.